Bueno, esta es la continuación de la clase del modelo de Hecht-Cherolin. En particular, vamos a ver el artículo de Johnson, que nos va a decir varias cosas sobre los teoremas del comercio internacional, el teorema de Hecht-Cherolin y el teorema de igualación de precios de los factores. Pero vamos a utilizar un instrumento gráfico y vamos a levantar supuestos para ver qué ocurre si levantamos esos supuestos, a ver si se cumplen o no los teoremas. Entonces, los teoremas que vimos fueron el teorema de Hecht-Cherolin relacionado con las causas del comercio internacional y el teorema de igualación de precios de los factores relacionado con los efectos del comercio internacional. Vimos que el modelo dependía de varios supuestos, esos los vamos a seguir manteniendo. Y lo que vamos a hacer es levantar dos supuestos. Uno relacionado con la tecnología, que tiene que ver con la reversión o no en la intensidad de uso de los factores, y otro relacionado con el intervalo de variación en la dotación de factores entre los países, suponiendo si es similar o si es muy diferente. Y vamos a ver qué ocurre en estas dos cosas. El instrumento gráfico que se utiliza lo vamos a analizar, yo se los voy a explicar para que ustedes después puedan hacer los ejercicios por su cuenta. El primer supuesto que tiene que ver con la reversión en la intensidad de uso de los factores nos va a determinar cómo es ese gráfico que se utiliza en el trabajo o en el artículo de Johnson. Entonces, primero vamos a ver lo que vimos en las clases anteriores, la relación entre la utilización de factores K sobre L, los precios de los factores W sobre R y los precios de los bienes PX sobre PI. Estas son las curvas de intensidad factorial que habíamos visto en alguna de las clases pasadas, y esta es la curva P que relaciona precios relativos de los factores y precios relativos de los bienes. Entonces la relación que nosotros tenemos acá, en este caso, es cuando no existe reversión en la intensidad de uso de los factores. Tenemos una relación entre K sobre L, W sobre R y PX, PI, sin reversión en la intensidad de uso de los factores. Lo que quiere decir esto es que si nosotros definimos un bien como relativamente intensivo en trabajo, y al otro bien, obviamente, como relativamente intensivo en capital, esto se cumple para todas y cada una de las relaciones de precio de los factores. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que eso se cumple para W sobre R1 y para W sobre R2, por ejemplo, y que la curva P tiene una relación, nos muestra una relación única entre precios de los bienes y precios de los factores, ¿sí? Cuando aumenta, supongamos, PX sobre PI, lo que ocurre en la economía es que va a aumentar la producción de X y va a caer la producción de Y. Como X es intensivo en L e Y es intensivo en K, lo que ocurre es que X demanda más L y K, más L en relación a lo que libera Y, y demanda menos K en relación a lo que libera Y. Entonces el exceso de demanda de L va a hacer que aumente W, el exceso de oferta de K va a hacer que disminuya R, y entonces eso va a hacer que aumente W sobre R. La explicación de esto está detallada en una de las clases anteriores. Y lo que nos muestra esto es que tenemos una relación positiva entre el aumento en PX-PI y el aumento en W sobre R. La cosa se complica cuando existe reversión en la intensidad de uso de los factores, porque ahí ya la relación entre PX y PI y W sobre R no es tan clara. Lo que nosotros decimos es que existe reversión en la intensidad de uso de los factores si a una relación de precios relativos de los factores, un bien es intensivo en el uso de un factor, y a otra relación distinta, ese mismo bien es intensivo en el uso del otro factor. Entonces acá nosotros partimos del punto 1, con un salario W sobre R1, acá está esta línea negra, que lo que nos muestra es que la intensidad factorial es igual para los dos bienes, ¿no? K sobre L en X es igual a K sobre L en Y. Si suponemos un W sobre R2 mayor que W sobre R1, nos vamos a los puntos B y C, donde la relación K sobre L para X es mayor que la relación K sobre L en X para Y, entonces el bien X es relativamente intensivo en capital para precios como W sobre R2. Y si consideramos un W sobre R3 menor que W sobre R1, ocurre lo contrario. Tenemos una relación acá que sería la K sobre L en Y, acá tenemos la relación K sobre L en X, y entonces para precios relativamente bajos del salario, X es relativamente intensivo en L, e Y es relativamente intensivo en K. Y este gráfico que vemos acá tiene un correlato
con el gráfico que aparece en Johnson, donde ahora las curvas de intensidad factorial se cortan. Para salarios relativamente bajos, W sobre R, lo que en el gráfico anterior era W sobre R3, tenemos que X es intensivo en L e Y es intensivo en K. Y para W sobre R relativamente altos ocurre lo contrario, X es intensivo en K e Y es intensivo en L. Y lo que ocurre acá es que ahora no tenemos una relación 1 a 1 entre precios relativos de los bienes y precios relativos de los factores, sino que en el primer tramo tenemos un análisis similar al que habíamos hecho hace un ratito, hasta el punto A, cuando aumenta el precio relativo de X, aumenta X, disminuye Y, como X es intensivo en L, X está demandando más L que lo que está liberando Y, entonces va a haber un exceso de demanda de L. Como X es intensivo en L, va a demandar K, pero no tanto como lo que libera Y, entonces va a haber un exceso de oferta de K, y eso lo que va a hacer, va a dar lugar a un aumento en W sobre R. A partir del punto A, la cuestión es distinta, porque la primera parte, fíjense, del análisis es igual, aumenta PX sobre PI, aumenta X y cae Y, pero ahora X es intensivo en K, Y es intensivo en L, entonces X va a demandar más K que lo que está liberando Y, y va a demandar menos L que lo que está liberando Y, entonces va a haber un exceso de demanda de K, un exceso de oferta de L, y la relación con los precios de los factores es una relación donde esta curva P ahora ya no nos muestra una relación positiva, sino una relación negativa. Entonces, en el gráfico, cuando existe reversión en la intensidad de uso de los factores, lo que ocurre es que nosotros tenemos una relación de precios que no tiene una única relación en los precios de los factores. ¿Sí? Entonces eso va a ser importante para el análisis más adelante. El siguiente instrumento que necesitamos tener en cuenta es lo que llamamos el rango tecnológicamente factible para la variación en el precio relativo de los bienes y de los factores, donde, supongamos en este caso, donde no hay reversión en la intensidad de uso de los factores, tenemos las curvas de intensidad factorial, la curva P, y lo que tenemos acá son las dotaciones de los países. R2 es la dotación K sobre L que tiene el país 2, cuántos recursos tiene el país 2 de K y de L, y R1 es cuánto de la dotación de recursos tiene el país 1. Lo que nos dice esto es que R2 es mayor que R1, o sea que el país 2 está dotado con más unidades de K que el país 1. Y a partir de este R1, que nos dice cuál es la dotación del país, lo que nosotros vemos es a partir de las curvas de intensidad factorial y a partir de la curva P, cuál es el rango tecnológicamente factible para la variación en los precios de los bienes y de los factores. Entonces vemos, para el país 1, tenemos un K sobre L1 que es el stock de capital, eso nos determina este rango, que nos dice cuánto pueden variar los precios de los factores. Acá tenemos esto es lo que llamamos omega 1,1 y omega 1,2. Omega 1,1 es el menor precio relativo W sobre R correspondiente al país 1, y omega 1,2 es el mayor precio relativo W sobre R correspondiente al país 1, pero el más alto. Y acá tenemos lo mismo, pero para los precios de los bienes. Entonces tenemos C1,1, es el menor precio relativo de X para el país 1, y este C1,2 es el mayor precio relativo de X para el país 1. Entonces, este gráfico, nosotros lo tenemos, tiene un correlato con la frontera de posibilidades de producción, que viene dada por la dotación de factores, R1, la tecnología, que son las curvas de intensidad factorial, y el gráfico de la caja de Edgeworth, donde tenemos también el tamaño de la caja, es la dotación de factores, y dentro de la caja tenemos las isocuantas, y ahí tenemos determinados también cuáles son los precios extremos. ¿Sí? Dentro de este rango de precios, tanto de los bienes como de los factores, lo que nosotros tenemos que determinar, o lo que se determina, mejor dicho, es el equilibrio de autarquía, y se determina un precio que va a ser el precio que se determine como el precio de autarquía, ¿sí? Que va a estar acá adentro. Hacemos lo mismo para el país 2, vemos el rango tecnológicamente factible para el país 2, y sabemos que el precio de autarquía del país 2 va a estar determinado por el equilibrio que se dé, y va a ser alguno que esté acá, y alguno que esté en el rango de esto azul.
Y lo que introducimos acá es la posibilidad de que haya comercio, y el comercio lo introducimos marcando un nuevo precio, que vamos a llamar siempre CE, que es este que está marcado en verde, que es el nuevo precio internacional de los bienes al cual le corresponde un precio internacional de los factores. Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver en esta primera parte es cuáles son los patrones de especialización. Dado el gráfico anterior, en la primera parte no vamos a hablar de reversión en la intensidad de uso, es decir, que acá siempre va a ser que no existe reversión en la intensidad de uso, pero vamos a determinar 4 casos donde vamos a ver cómo son los patrones de especialización en cada uno de esos casos. Y el supuesto de los patrones de especialización es importante porque lo que vimos la clase pasada era que si un país se especializa, el teorema de igualación de precios de los factores no se cumple. Entonces, básicamente acá vamos a ver si se cumple o no el teorema de igualación de precios de los factores, dado los patrones de especialización. Un punto importante acá es que vamos a hacer este supuesto con respecto a los precios. Vamos a suponer que el precio relativo de X del país 1 en autarquía es menor que el precio que surge en el comercio internacional y menor que surge el precio de autarquía del país 2. Entonces, este supuesto nos asegura que el teorema de Hecht-Cherolin se va a estar cumpliendo. Nosotros vamos a suponer acá preferencias idénticas y homotéticas, como es el supuesto usual de Hecht-Cherolin, y entonces esto nos asegura que se cumple el teorema, ¿sí? Revisen las notas de clase para ver que esto efectivamente es así. Y lo que vamos a postular acá, que es otra de las cosas que sabemos que se cumple, es que un país no se va a especializar si su relación de precios, la relación de precios que enfrente, cualquiera sea, está situada dentro de su rango de precios tecnológicamente factible. Es decir, que si el precio cae en una puntita acá o en una puntita acá, el país se especializa. Pero si el precio está dentro del rango, el país no se especializa. Que caigan las puntitas quiere decir que también cae en los puntos, en las puntas de las fronteras de posibilidades de producción o de la caja de Elliott, ¿sí? Entonces, si el país tiene, si el precio es este o es este, el país se especializa. Y si está adentro, sin tocar los puntitos acá de intersección, entonces el país no se especializa. Entonces lo que vamos a hacer es plantear 4 casos que hay. El primer caso lo que dice es, bueno, supongamos que los rangos de precios tecnológicamente factibles para los países 1 y 2 no se superponen. Eso ya nos va a decir que no se cumple el teorema de igualación de precios de los factores, ahora vamos a ver por qué. Que no se superpongan quiere decir que si, por ejemplo, este es el rango que corresponde al país 1, el que está marcado en negro, dada la dotación del país 1, el rango del país 2, que lo tenemos marcado en azul, va a estar muy por encima del rango del país 1, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con lo que les decía al principio de cuál es el supuesto sobre el que estamos trabajando, y lo que decimos acá es que las dotaciones de factores de los dos países son muy distintas. Si este R2 estuviera más por acá abajo, entonces lo que vemos es que los rangos se superponen. Los rangos no se superponen, entonces, si las diferencias en las dotaciones de factores entre países 1 y 2 son muy grandes. Y lo que vamos a ver, es que se dan 3 posibles casos. Que el país 2 se especializa, y entonces ya sabemos que si un país se especializa el teorema no se va a cumplir. Que el país 1 se especializa, y entonces ya sabemos que el teorema de igualación de precios de los factores no se va a cumplir. O se puede dar un caso donde el país 1 y el país 2 se especialicen, y entonces, dado que los dos países se especializan, no se cumpla el teorema. Entonces lo que nosotros hacemos para ver esto es lo siguiente. Nos situamos en el gráfico y lo que vamos a imaginar es una relación de precios de equilibrio de libre comercio, ¿sí? Y a partir de eso vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, supongamos que la relación de precios de equilibrio de libre comercio es C1 y que esa relación cae dentro del rango de precios correspondientes al país 1. Es decir, que está entre C11 y C12. Está entre C11 y C12. Vamos al gráfico. O sea, lo que estamos diciendo es, vamos a suponer que la relación de precios del país es la que está en rojo, el C1 que está en rojo acá. Como esa es la relación de precios de libre comercio, y nosotros supusimos esto que tenemos acá, lo que nosotros sabemos es que cuando ubicamos la relación de precios de libre comercio, sabemos dónde ubicar las relaciones de autarquía de los países. Porque las relaciones de precios de equilibrio de autarquía de los países tienen que estar dentro de sus intervalos tecnológicamente factibles, ¿no?
Pero además, por el supuesto ese que hicimos al principio, tiene que estar entre el precio de libre comercio. Entonces, por ejemplo, la relación de autarquía del país 1 va a ser esta en verde y la del país 2 va a ser esta en verde que tenemos acá. La del país 1, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en este rango que vemos acá, pero además sabemos que va a ser menor a la de libre comercio, es decir, que se ubica, por ejemplo, por ahí. Y la del país 2 va a estar dentro de su rango y también tiene que ser mayor a la de libre comercio, entonces ahí no hay ninguna duda de que vamos a estar por acá y puede ser esta omega 2. ¿Sí? Entonces, si la relación de precios es C1, quiere decir que cae dentro del rango de precios del país 1, y nosotros ya dijimos que si la relación de precios que enfrenta el país está dentro de su rango de precios tecnológicamente factibles, el país no se especializa. Pero fíjense que como C1 cae fuera del rango del país 2, entonces el país 2 sí se especializa. ¿Sí? Entonces, el país 1, no, me equivoqué. No, está bien, el país 1 perdón, no se especializa porque la relación de precios que enfrenta cae dentro de su rango tecnológicamente factible, y el país 2 sí se especializa porque la relación de precios que enfrentan, que ahora es la de libre comercio, esta viene dada por C1, está fuera de su rango tecnológicamente factible. O sea que el país 2 no va a poder salir de estos precios que están acá. Ahí lo que hay que distinguir es lo siguiente. Cuando los países se abren al libre comercio, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, en el caso del país 1, el precio relativo va a pasar del C1 de autarquía, que es el que está en verde, al C1, que es el que está en rojo. ¿Sí? Es decir, que el precio relativo de X va a ir aumentando como consecuencia de la apertura. El precio omega 1 de autarquía se va a mover hasta el omega 1, que es el precio de los factores de libre comercio. ¿Sí? Cuando vamos al caso del país 2, lo que ocurre es que el país 2 parte de C2 de autarquía, el precio relativo de X comienza a caer ahora. Vayan a la clase previa para ver que efectivamente esto es lo que está ocurriendo. C2 de autarquía se va a mover hasta C1, y primero va a llegar a un punto que es C21, donde ese es el precio al cual el país se especializa. Entonces ahí se especializa, produce especializadamente, el precio de los factores se va a empezar a mover y va a llegar hasta omega 2,1. Y si se acuerdan, lo que vimos en la clase pasada, cuando demostrábamos el teorema de igualación de precios de los factores, es que lo que decíamos es que cuando el país se especializa, si bien se puede mover el precio de los bienes, es decir, que este precio puede seguir aumentando y llegar hasta efectivamente C1 en rojito, lo que ocurre con los precios de los factores es que al llegar acá, el precio de los factores no se puede mover más porque hay pleno empleo de los recursos, y esta tasa W sobre R depende de la tasa marginal de sustitución entre factores, que a su vez depende de la intensidad factorial. Y entonces lo que ocurre, nos preguntamos si se cumple el teorema, y lo que decimos es que cuando los países pasan de autarquía a libre comercio, en el país 1, el precio relativo de los bienes se mueve del C1 de autarquía al C1 de libre comercio, el precio relativo de los factores se mueve del omega 1 de autarquía al omega 1. En el país 2, el precio de los bienes pasa de C2 de autarquía a C2,1, que es el precio al cual el país se especializa, pero el precio puede seguir aumentando y llegar hasta igualar el precio de libre comercio. Pero el precio de los factores va a pasar de omega 2 de autarquía hasta omega 2,1, y ahí se va a quedar. Entonces, cuando pasamos de autarquía a libre comercio, los precios relativos de los bienes se igualan. Cuando el precio relativo del bien X empieza a aumentar en el país 2, llega a un precio en el cual el país se especializa, y ese precio es compatible con omega 2,1. Las fuerzas del mercado pueden hacer que el precio de los bienes continúe aumentando hasta llegar a C1, pero el precio relativo de los factores
al cual el país se especializa ya no se puede modificar, y entonces lo que va a ocurrir es que en el país 1 va a prevalecer omega 1 y en el país 2 va a prevalecer omega 2,1, y entonces no se cumple el teorema de igualación de precios de los factores, y ya lo sabíamos porque uno de los países, que es el país 2, está especializado. ¿Sí? El teorema de Hecherolin, dado el supuesto inicial, sí se cumple. Entonces lo que nosotros vemos es que en este caso, donde los intervalos de dotación de los factores, de dotación de factores de los países no se superponen, un país se va a especializar, en este caso se especializó el país 2, y entonces el teorema de igualación de precios de los factores no se cumple. Pero tenemos dos casos más. El otro caso es cuando el país 2, cuando la relación de precios caiga dentro del intervalo de, cuando la relación de precios de libre comercio caiga dentro del intervalo de dotación de factores del país 2, entonces el que se va a especializar es el país 1. ¿Sí? Esto es lo que aparece acá como el caso 412, a la relación de precios C2. La explicación es igual a la del caso anterior, pero obviamente opuesta. Y el otro caso es el caso donde la relación de precios de libre comercio, que es C3, caiga fuera de los rangos de los dos países. Es decir, acá, la que está en rojo, esta C3, a la cual le corresponde omega 3. Como la relación de precios que ahora enfrentan los países está fuera del intervalo de precios del país 1 factible y fuera del intervalo de precios factible del país 2, lo que ocurre es que el país 1 se va a situar acá en esta puntita, en esta puntita, el país 2 se va a situar en esta puntita, el país 1 se especializa en X, el país 2 se especializa en Y. El libre comercio puede hacer que el precio de los bienes iguales, es decir, C3 sea igual para los dos países, pero lo que no va a ocurrir es que no se va a dar la igualación al precio de los factores, porque los dos países están especializados. El precio de los factores en el país 1 va a ser omega 2,1. Y el precio de los factores, omega 1,2. El precio del país 1, el más alto. Y el precio de los factores en el país 2 va a ser omega 2,1. El precio W sobre R más bajo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, como se especializan los dos países, no se cumple el teorema de igualación de precios de los factores. Después tenemos otros casos, que sería el caso 4.2, donde ahora decimos, bueno, vamos a suponer qué ocurre si los precios de los factores se superponen. Vamos a ver ahí que hay tres posibles casos, y cuando los precios de los factores, los rangos de precios de los factores se superpongan, uno de los dos países no se va a especializar. Puede ocurrir que no se especialice uno, puede ocurrir que no se especialice dos, o puede ocurrir que no se especialice ni uno ni dos. Si ocurre el caso 3, donde no se especializa ni uno ni dos, es decir, ningún país se especializa, entonces se cumple el teorema de igualación de precios de los factores. Y acá hay que hacer el mismo análisis que en el caso anterior. Por ejemplo, si la relación de precios de los bienes de equilibrio es C1, y C1 nosotros lo ubicamos entre C11 y C21, es decir, que esta relación de precios cae dentro del rango del país 1 y fuera del rango del país 2, 1 no se especializa, 2 se especializa, se cumple el teorema de Hecherolin por el supuesto que hicimos al inicio del punto 4 de patrones de especialización, y no se cumple el teorema de igualación de precios de los factores porque el país 1 se especializa. Veámoslo en el gráfico. Los rangos se superponen, es decir que a diferencia del caso anterior, las diferencias en las dotaciones de los factores no son tan grandes, ¿sí? Este es el rango del país 1, este es el rango del país 2, los rangos se superponen. Y suponemos ahora una relación de precios C1 de libre comercio que está entre C11 y C21, ¿sí? En este rango chiquitito de acá. Entonces, la relación de autarquía del país 1 va a estar entre C11 y C1. Y la relación de precio de autarquía del país 2 va a tener que estar entre C1 y C21. ¿Sí? Este es un caso. Vamos a tener el caso opuesto, donde la relación de precios de equilibrio de los bienes sea C2, es decir, que vamos a estar de este lado de acá. ¿Sí? O sea, vamos a estar en el caso opuesto. Si este es el precio de libre comercio, lo que nosotros sabemos es que el precio de autarquía del país 2 va a tener que estar entre C2 y C22, por el supuesto que hicimos al inicio del punto 4. Y el precio de autarquía del país 1 va a tener que estar entre C21 y C2. ¿Sí? Y este C2 nosotros lo estamos
imponiendo que caiga en este intervalito de acá. Lo que va a pasar ahí es que estamos en este tramo acá. Efectivamente ahí lo que va a ocurrir, como dice acá, es que el país 1 se va a especializar y el país 2 no se va a especializar. ¿Sí? Y el siguiente y el último caso es donde la relación de precios caiga en la intersección de los intervalos, donde entonces, como esa relación de precios C3 está dentro de los rangos de tecnológicamente factibles de los dos países, lo que va a ocurrir es este caso de acá, C3, donde ningún país se especializa y entonces se cumple el teorema de igualación de precios de los factores. ¿Y cuál es el precio de los factores? Que es igual para los dos países, es omega 3. ¿Sí? Este que tenemos acá. C3 es el precio de libre comercio de los bienes y omega 3 es el precio de libre comercio de los factores. Un caso adicional es un caso especial del caso, el caso 4.3 es un caso especial del caso 4.2, donde nosotros imponemos al caso 4.2 una restricción adicional. En el caso anterior decíamos, los rangos de precios tecnológicamente factibles de los países se superponen, y ahora a eso le sumamos que el rango de precios de un país incluye la relación de precios de equilibrio de autarquía del otro país. Entonces, en ese caso, el primer país no se especializa. Son casos especiales dentro del punto 4.2, van a existir 4 casos, y lo que hacemos es restringir el punto 4.2, entonces ahora algunos de los casos que podían ocurrir en el caso anterior ya no van a ocurrir. Entonces, fíjense, por ejemplo, si el rango de precios del país 1, es decir, R1, incluye el precio de equilibrio de autarquía del país 2, lo que decimos es que el país 1 no se especializa. Entonces, lo que estamos haciendo es que en este caso evitamos que pueda darse una situación como la 4.2.2, en la cual el país 1 sí se especializa. Y dentro de este caso tenemos 2 casos, que serían el caso 4.2.1 anterior y el caso 4.2.3 anterior. ¿Sí? Entonces, en el gráfico, nosotros ahora estamos diciendo que la relación de precios del país 1, es decir, la que está en el intervalo que marcamos en negro, tiene que incluir, sí o sí, tiene que incluir, mejor dicho, a la relación de equilibrio del país 2, que va a caer dentro de lo azul. Entonces, si esa relación de precio de autarquía del país 2 tiene que caer dentro del rango tecnológicamente del país 1, va a caer donde está la estrellita esta, ¿sí? En esta intersección que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es evitar que tener el caso del caso anterior, que es el que dijimos que era el 4.2.2. Y podemos tener 2 casos que son el 4.2.1 o el 4.2.3. Y la otra posibilidad es que el rango de precios del país 2 incluya el precio de equilibrio de autarquía del país 1. Entonces, en ese caso, el que no se especializa es el país 2. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, lo que diríamos ahí es, el rango de precios del país 2 tiene que incluir el rango de precios del país 1. O sea, los intervalos se superponen y el rango de precios del país 2 tiene que incluir el precio de autarquía del país 1. Entonces, ese precio va a tener que estar nuevamente en la intersección esta, que es la estrellita. Ahí, cuando, dependiendo de si los países se especializan o no, tenemos la igualación del precio de los factores o no. En el caso 4, 2, 3, igual que en el caso anterior, 1 no se especializa, 2 no se especializa, y entonces tenemos la igualación del precio de los factores. Y lo mismo acá, el caso 4, 2, 3. Y entonces el caso 4, 3 es un caso más restrictivo que el caso 4, 2. Y acá está un poco explicado. Y el último caso es el caso 4, 4, donde imponemos una restricción aún mayor a la de 4.2 y a la de 4.3. Los rangos de precios se superponen y la relación de precios de equilibrio de cada país tiene que caer dentro del rango del otro país, ¿sí? Entonces se tiene que cumplir las 2 cosas al mismo tiempo. Y en ese caso, ningún país se especializa. Son casos especiales dentro del caso punto 3, entonces lo que se tiene que cumplir es que la relación de autarquía del país 1 esté dentro del rango de precio del país 2, la relación de precio-autarquía del país 2 esté dentro del rango del precio del país 1. Esto es que ambas relaciones de precios estén en esta intersección. Entonces, como se tienen que cumplir las 2 condiciones al mismo tiempo, estamos en el caso 4.2.3, donde ningún país se especializa, y entonces se cumple el teorema de igualación de precios de los factores.